Bueno, vamos a ver estructura cuaternaria de proteínas. Nada más así como introducción, las proteínas tienen la estructura cuaternaria y esa estructura cuaternaria dice que se pueden aglomerar en dímeros, trímeros, tetrámeros, este también es tetrámero, pentámero, hexámero, etc. O sea, dependiendo de cuántas unidades tengas. Nada más es la intro, ahorita la vamos a volver a ver esta y con ejemplos. Cada una de estas que existen en la naturaleza tiene un nombre, ahorita la vemos. Nada más es intro. Bueno, continuando con la introducción. Bueno, ustedes ya saben que el genoma tiene distintas estructuras. Cada una de las estructuras se puede conocer con distintos procesos de secuenciación o de análisis del DNA. Entonces, por ejemplo, hay precisamente un análisis que se llama SC, que es para conocer precisamente las estructuras de los bucles. Hay otro que es DNA sequence y el Friday sequence, que es precisamente para las reacciones intergénicas. Hay otro que es el chip sequence, que es para el DNA metilado. Está otro que es análisis computacional para conocer los marcos abiertos de lectura. Hay RNA sequence para conocer los mensajeros, tanto los que codifican para proteínas como el RNA que tiene que ver con la regulación. Esto ya lo habían visto, que el tamaño del genoma humano es de 3 por 10 a la 9 bases. De esas, aproximadamente, solamente el 1.5% del DNA codifica para proteínas. Todo lo demás, aquí tenemos intrones, segmentos de duplicación, transposones, retrotransposones y otras cosas ahí en el genoma. Y bueno, aun cuando la cantidad que codifica para proteínas es muy pequeña, de los 29.000 genes que tienen los humanos, aproximadamente 400 son exclusivos para el sistema inmune, lo cual es insuficiente para explicar por qué hay tantas proteínas en el sistema inmune y por qué se tiene tanta variabilidad de células inmunes. Y es que existen dos tipos de recombinación genética. El primero es la recombinación gamética, que se da únicamente entre células sexuales, la cual ustedes ya más o menos han conocido. De hecho, también la vimos aquí en la materia. Y la recombinación somática, que ocurre mayormente durante la diferenciación de células madre de líneas terminales. O sea, en células que se van a diferenciar en el sistema inmune, sobre todo células T, B y B. Bueno, linfocitos, sí, también las NK, las natural killer. Ustedes ya habían visto que la distancia que hay entre un gen y otro, que genera 1% de recombinación genética, se llaman centimorgan, que esas son unidades. Y entonces, cuando los genes se encuentran a más de 25 centimorgas, se comportan como genes independientes. Esa era pregunta de examen, ¿sí se acuerdan? Sí, la tuve mal. En el caso de los linfocitos, 3 genes que se encargan de la hipervariabilidad han demostrado ser la clave para la maduración de estos. Se encuentran repartidos entre los cromosomas 14, 15 y 16 respectivamente. Pero la recombinación homóloga y se hace por recombinación, pero no es homóloga, y se unen a genes de novo. Entonces, los genes del sistema inmune que participan en esto son repartidos entre el cromosoma 14, 15 y 16. Eso significa que entonces estos genes de aquí para acá y de aquí para acá y de aquí para acá se recombinan, y pues obviamente no es homóloga porque el cromosoma 14 y el 15 no son homólogos y sin embargo tienen recombinación. Ratones silenciados en la codificación somática para estos genes fueron incapaces de producir linfocitos T y B, originando una inmunodeficiencia bastante severa, porque precisamente es a través de la recombinación de esos fragmentos que se generan las regiones hipervariables de los anticuerpos, que son las que se unen al antígeno. Entonces se morían los ratones. El plegamiento molecular de un anticuerpo es imposible sin la asistencia de proteínas auxiliares, pero una vez que ha sido plegada correctamente, normalmente son muy estables, por lo menos termodinámicamente en muchos aspectos. Y bueno, entonces esta es la configuración tridimensional de los anticuerpos y esta es la representación de los mismos.
y las regiones hipervariables son estas donde las partes terminales que se unen al antígeno. Las regiones hipervariables son estas las que se unen al antígeno y se llaman así porque esa es la cantidad de aminoácidos, cómo pueden variar en cada una de estas regiones, y aún hay regiones, en la región hipervariable hay regiones que son más hipervariables que en otras, que otras de la misma región. Y eso es gracias a la recombinación genética. No hay secuencia de aminoácidos que la CDR realmente no puedan copiar. Cualquier tipo de secuencia se puede generar a partir de las regiones hipervariables de la CR. Y cuando se genera una secuencia de anticuerpos para unirse al antígeno, la unión es casi tan fuerte como una unión covalente. No tanto, pero sí es muy fuerte. Es de las uniones fisicoquímicas más fuertes que existen, aunque son susceptibles a varios factores tales como la presencia de grasas, pH y sales. Entonces, había una pregunta, profe, si tengo grasa en mi plasma sanguíneo, ¿mis anticuerpos no se van a unir tan eficientemente a las bacterias? No. Por eso cuando tienen una infección o se han cortado, les dicen que no coman grasa. No, ahorita esta es la clase del trauma chido, de que les va a durar de por vida. Agárrense. Y si tienen manos frías, vayan calentándolas para que el trauma les duele menos. Sí. En el caso de las inmunoglobulinas, que son moléculas ampliamente distribuidas en el sistema inmune, son secretadas o no. La diferencia entre que son secretadas al medio o permanecen unidas a la membrana de la célula es la presencia de un péptido señal en el extremo carboxilo, que es lo que les había mencionado, el famosísimo péptido señal que indica dónde van a estar estas proteínas al final. Y bueno, todas las inmunoglobulinas sufren modificaciones posttraduccionales y gracias a eso se puede clasificar en IgA, IgG, IgE, IgD e IgM. Ya descritas un poco más nice, así es como se ven. Bueno, la IgA pues, es un dímero y tiene un puente disulfuro y no sé qué tanto. Las IgM que son pentaméricas. La diferencia entre las proteínas también entre los anticuerpos también radica en la cantidad de... No la cantidad, cuántos y cuáles azúcares tienen en la glicosilación de sus cadenas. Entonces, gracias a los carbohidratos que tienen unidos ahí, a los monosacáridos, podemos identificar de qué organismo viene un anticuerpo. De tal manera que también si a ustedes les inyectan anticuerpos de otro organismo, su sistema inmune se da cuenta si sus anticuerpos son propios o son ajenos. Entonces generas un anticuerpo. Y bueno, entonces parte de esto se viene reflejado pues, en cuáles carbohidratos tenemos ahí en las regiones glicosiladas. Y ahí tenemos, por ejemplo, a manosa, galactosa, glucosa, gilosa y las posiciones donde vienen unidos estos enlaces. Por ejemplo, no es lo mismo que tengas fucosa en una unión 1,6 o en una 3, o así. Hay ramificaciones diversas. Y gracias a eso, entonces podemos reconocer lo propio del ajeno, aún en anticuerpos. Entonces, esta es la constitución en humanos, en hámster y en ratones. No se los voy a preguntar, descuiden, solamente es previa cultural. Esta es la preferencia que tienen el sistema inmune para producir anticuerpos. Lo más antigénico son las glicoproteínas, o sea, azúcares que vienen unidos a proteínas. Luego proteínas solitas, luego polisacáridos que no sean poliglucosados, porque si es pura glucosa, pues no representa ningún problema para el sistema inmune. Luego las lipoproteínas, luego sustancias de bajo peso molecular de menos de 500 daltons, que sean proteicas o lipídicas, como fosfoglicerídos, lípidos esteroideos, luego glicolípidos, luego fosfolípidos, luego lípidos de ácidos grasos, finalmente RNA y luego DNA. O sea, lo menos antigénico que hay es el DNA. Prácticamente casi no tenemos anticuerpos contra DNA. Y cuando los llegas a producir, se chupa la boca.
Pues sí, porque los anticuerpos no sé cómo le hacen, pero terminan uniéndose al DNA y te mueres. Total. También la presencia de algunos metales también magnifica la acción de los anticuerpos. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo que tenga una proteína solita a que tenga una ferroproteína, o una molibdenoproteína, o una cuproproteína, o así, cualquier metal que tenga, la hace más inmunogénica. Y gracias a estas variaciones tenemos que hay los 4 grupos sanguíneos que ustedes conocen, el A, B y otros más, pero no voy a entrar en eso. No, eso es de cómo fueron los sistemas sanguíneos descubiertos, eso también, la compatibilidad, no, eso lo saltamos porque ya nada más que sepan otra, que ya han visto los tipos sanguíneos, sí, ¿se han visto todos los tipos sanguíneos RH y eso? ¿O no me los han? O sea, ¿sí los conocen? Mantos, bueno, está bien, me voy a regresar. Bueno, el más conocido es el sistema ABO. En el sistema ABO, ahí está. En el sistema ABO tenemos dos antígenos, el A y el B. El O en realidad es un 0. Significa que las personas que son tipo A tienen el antígeno A en sus eritrocitos. Los que son tipo B tienen el antígeno tipo B. Una persona que es AB tiene ambos antígenos y una persona que es tipo O no tiene ninguno de ellos. Entonces, una persona que es tipo A produce anticuerpos contra el antígeno B. Una persona que es tipo B produce antígenos contra una persona contra los antígenos A. Una persona que es AB no produce ninguno de los dos antígenos. Una persona que es AB no produce ninguno de los dos antígenos. Y una persona que es O produce los anticuerpos A y B. Entonces, si a una persona que es A le mete sangre B, los anticuerpos hacen que coagulen los eritrocitos, que se formen coágulos y te puede dar una trombosis y te mueres. Igual, si una persona es B, le inyecta sangre A, también calacas. Y